Supercrack Estrella presenta. El Bosco era un viajero del tiempo. Laika, la primera perrita en viajar al espacio. Encuadro El Bosco. Laika, la historia de la primera perrita en viajar al espacio. En otro video ya hablé de pruebas de viajes en el tiempo del año 1957, donde expongo fechas, lugares, misiones y horas de viajes en el tiempo realizados en el año 1957, hoy más datos del año 1957 y un cuadro del Bosco donde aparece Laika, la historia de la primera perrita en viajar al espacio. Un día 3 de diciembre de 1957 Nikita Khrushchev conmemoró el 40 aniversario de la revolución bolchevique. Lanzó el Sputnik II que llevaba la primera criatura viva en una nave espacial. Laika fue recogida de la calle. Después el ejército ruso experimentó con ella y con dos perritas más para prepararlas para su periplo espacial. Las canes estuvieron en una serie de ejercicios y duras preparaciones. Un día como hoy hace 59 años, fue lanzada al espacio. Llevó sensores para conocer cómo se transformaban sus signos vitales y se comprobó que cuando la nave alcanzó su máxima velocidad el 14 de abril de 1958 la nave explotó, aunque se sabe que Laika únicamente vivió 7 horas. Sin embargo los rusos la ven como una gran hazaña. Hoy Laika es una de las perritas más famosas del mundo y a ella se le han dedicado películas, canciones, poemas y nosotros, le dedicamos la imagen de la radio, La cara oculta. La adoración de los magos fue encomendada por Peter Scheibe, recaudador de impuestos de Amberes, y su esposa Agnes Grame, que la donaron a la capilla de la cofradía de Nuestra Señora de la Catedral de Sertogenbosch. En el reverso de sus tablas laterales cerradas aparece una imagen en grisalla que ilustra la misa en la que Jesucristo se apareció al Papa San Gregorio en el siglo VI. Sobre el altar, Cristo rodeado por 9 ángeles y 7 imágenes de la pasión culminadas por la crucifixión, contrapunto del nacimiento y la adoración que se muestran en el interior, pintada sobre el marco. Los personajes en color se han identificado tradicionalmente con el padre del donante, a la izquierda, y el hijo del matrimonio. A finales del siglo XV, época que algunos denominan gótico tardío y otros prerrenacimiento, la corriente artística parecía buscar cada vez más aspectos como la armonía, el ilusionismo o la monumentalidad. Sin embargo, el camino del Bosco fue totalmente diferente. No encaja ni en la pintura flamenca sobre tabla habitual de entonces ni en el arte pictórico al norte de los Alpes, que seguía más las coordenadas renacentistas. Entonces, ¿de dónde beben sus influencias? Es una de las preguntas a las que trata de dar respuesta El Bosco. La obra completa, un monográfico que recorre la vida y obra del pintor holandés a la vez que intenta desentrañar muchas de las incógnitas que todavía hoy despierta. De ello se encarga el historiador del arte y especialista en pintura holandesa Stefan Fischer, que con este tomo se atreve a arrojar luz sobre el proceso de creación tanto material como intelectual del autor del Jardín de las Delicias. No es una tarea fácil. Como se indica entre las páginas del libro, muchos detalles del Bosco siguen estando rodeados de misterio. Los investigadores no han conseguido encontrar documentos que expliquen su vida ni su arte de forma directa, por lo que su perfil ha tenido que ser elaborado a partir de pequeños retazos históricos de su biografía. De hecho, ni siquiera hay un retrato del Bosco que podamos asegurar que representa fielmente su aspecto. Uno de ellos fue el realizado por el grabador holandés Cornelis Cort y, al igual que otros, sigue un modelo desconocido que corresponde a la idea que se tenía de un pintor de temas religiosos y lúgubres. Mostraba así a un hombre delgado, con media melena, los ojos grandes y de aspecto austero, una imagen que podría estar perfectamente idealizada. El Bosco creció en Bolduque, al sur de los Países Bajos, ciudad a la que estuvo muy unido y en la que se estima que pasó la parte más importante de su vida o incluso toda ella. No existe nada que pruebe su estancia en otro lugar. Lo que sí se sabe es que la familia Van Aken comenzó a vivir en Bolduque desde 1427 y que fue el abuelo del Bosco, Thomason Van Aken, quien fundó el taller del que posteriormente se nutrirían sus 5 hijos, todos ellos pintores. Este era el pintor por excelencia de la ciudad a mediados del siglo XV, ya que trabajó para una de las organizaciones más importantes de la región en torno a la que se reunía la élite espiritual, religiosa y política, la Hermandad de Nuestra Señora. De hecho, en la bóveda de la iglesia principal de la ciudad se puede encontrar un Cristo crucificado con donantes que, a pesar de no estar atribuido a ningún artista, coincide en muchas líneas con el cuadro de título homónimo que el Bosco realizaría años más tarde, 1480-1485.
La dinastía de pintores Van Aken alcanzó cierto reconocimiento en Bolduque a lo largo del siglo XV, lo que les permitió vivir en una posición económica y social segura desde prácticamente la generación del padre del Bosco, Antonius Van Aken. De este se sabe todavía menos que de su hijo. Lo poco que se conoce apunta a que vivía desde 1492 con su familia en una casa de piedra de pequeño tamaño cercana al mercado, donde también se alojaban otros artesanos y comerciantes como carniceros o alfareros. Su obra se mueve entre el sueño y la pesadilla. No se sabe con exactitud cuántas pinturas salieron de su cabeza y sus manos, no sin varias polémicas entre algunas de las grandes pinacotecas europeas. Se cree que son unas 27, pero cada una de las creaciones del Bosco genera un efecto definitivo en aquel que la contempla. Será el misterio que rodea sus figuras, su propia vida o los colores que usaba, por lo que decidimos bucear en sus misterios, aprovechando la gran exposición del Museo Nacional del Prado. Unos pequeños guiños a aspectos que envuelven con un velo sus cuadros, su vida y su muerte. Cabezas de pez con piernas. Unas orejas como pabellones auditivos de una navaja. Muecas que simulan sonrisas con ojos que llevan a la locura. Canibalismo. Zoofilia. Las obras del Bosco tienen una modernidad de otra época, lejos de los bestiarios medievales. Con ello el Bosco comenzó una nueva etapa en su vida, como ciudadano y como pintor, pero que fue fundamental para lo que vino después. El arte basado en lo grotesco y lo jocoso. El pintor consiguió trasladar estos conceptos, considerados propios de artes marginales, a la pintura sobre tabla. Paradójicamente, fueron estas formas inferiores las que abrieron las posibilidades del Bosco que conocemos hoy día, la de poner ante el espectador un espejo con las deficiencias morales y pecados capitales de entonces. O, lo que es lo mismo, el infierno. No se conoce su fecha de nacimiento a ciencia cierta. En torno a 1450. Tampoco se sabe demasiado de su vida, aunque trabajos historiográficos como el escrito para esta muestra por la comisaría Pilar Silva Maroto, aporten un sinnúmero de pistas. En 1481 contrajo matrimonio con la hija de Patricio Saleido Jaers. Un salto en la escala social. Otro dato muy significativo es su entrada en 1488 en la ilustre Hermandad de Nuestra Señora y más tarde en su círculo más interno, compuesto sobre todo por curas seglares, patricios, burgueses ennoblecidos, profesionales como médicos o abogados y algunos artistas. Entre 60 y 80 personas con una gran influencia en la religión y la nobleza del Ducado de Brabante. Lo que se llama un lobby religioso burgués, que hablaba en nombre de los más o menos 10.000 miembros de la hermandad. Esta era una época de especial agitación en la Europa central, desde Bohemia hasta Flandes. En lo religioso estaban surgiendo todo tipo de movimientos espirituales que acabarían en el protestantismo, pero ahora se centraban en la devoción moderna de Thomas à Kempis o en Erasmus de Rotterdam, contemporáneo de El Bosco, a quien seguramente conoció porque consta que el aún joven Erasmus estudió 3 años en 's-Hertogenbosch. El Bosco es uno de los pintores más interpretados de la historia. Podría decirse que sobreinterpretado. Su obra ha sido analizada desde puntos de vista médico, filosófico, alquimista, ocultista, psicológico o religioso, por mencionar solo las líneas más comunes. Es cierto que el Bosco no lo ponía fácil, al lado suyo la Torre de Babel o los proverbios de Bruegel el Viejo parecen casi obvios. La interpretación dominante durante cierto tiempo ha sido la simbólica. No es de extrañar. El Bosco vivía en aquel ambiente simbólico de la corte tardo-medieval de Borgoña, muy bien descrito por Johan Huizinga para su estudio sobre los hermanos Van Eyck, el otoño de la Edad Media. Según el gran especialista en el período, el alemán Wilhelm Fraengen, 1890-1964, todos y cada uno de los detalles de estas pinturas tendrían ese carácter. Fraengen acabó concluyendo en su obra tardía y más que cuestionable que el Bosco pertenecía a una secta herética llamada Hermandad del Espíritu Libre. Punto desde el cual se ha ido desarrollando con los años una especie de conspiracionismo alrededor de su figura. Todo es posible, pero resulta un poco extraño que a los comisionistas de sus obras, muchas destinadas a iglesias, no les resultara raro lo que veían o que Felipe II prácticamente llenara de boscos el Escorial, todo un monasterio, sin que los cuadros hubieran pasado por una dura criba de ortodoxia religiosa y política, que también se ha interpretado en el Bosco la resistencia de Flandes del Norte a los Habsburgo. No parece una reseña el lugar adecuado para entrar en el detalle. Cada cuadro es un mundo y reconstruir el pensamiento simbólico de la época parece misión imposible desde nuestra perspectiva racionalista.
Porque de la misma forma que los conceptos son fluidos y se van generando ex novo, los símbolos también formaban un sistema dinámico susceptible de innovación. No hay más que ver los dibujos sobre monstruos de la Ashmolean de Oxford o alguno presente en esta exposición para comprobar que, simbólicas o no, el Bosco inventaba cosas. Monstruos, caricaturas humanas o serenos rostros de Cristo. Pero, ¿por qué la mayor parte de la producción artística de El Bosco se caracteriza por la inquietante presencia de monstruosidades, danzas espectrales y diablos? ¿Qué lo impulsó a representar una realidad demoníaca que interactúa con la cotidiana? ¿Exigencias locales ligadas a los encargos de la cofradía de Nuestra Señora? ¿Relaciones estrechas con una secta herética? ¿Lecturas prohibidas? ¿Trastornos de la personalidad? ¿O el consumo de alucinógenos que le proyectaban a un universo psicodélico del cual extraía los temas de que sus inquietantes telas? El Bosco ingresó la cofradía de Nuestra Señora en 1486 y permaneció en ella hasta su muerte, el 9 de agosto de 1516. Dicha cofradía había sido fundada en 1348, con el objetivo de promover el culto a la Virgen, aunque se ocupaba también de la organización de representaciones sagradas y de impresionantes procesiones, en las cuales abundaban las coreografías infernales y las danzas macabras. El símbolo de esta extraña sociedad era un cisne blanco y su lema Sicut lilium inter espinas, como lirio entre las espinas. Sus adeptos se denominaban hermanos del cisne. En los registros de la institución se puede leer que, en 1498, el hermano Hieronymus ofreció a sus cofrades, como era costumbre entre los adeptos, un banquete de cisnes asados en el marco de un ágape ritual. De hecho, el cisne es un símbolo muy recurrente en su pintura y aparece en un detalle de las bodas de Caná. ¿Transmitía dicho símbolo un mensaje secreto asociado con alguna corriente heterodoxa? En la cofradía, el joven Hieronymus tuvo la posibilidad de conocer a personas adineradas, laicas o religiosas, pero también a personajes que pudieron haber ejercido una notable influencia en su producción artística en los años de madurez. Entre ellos, el arquitecto y tallista Arlaer de Amel, que en 1494 recibió el encargo de dirigir la construcción de una parte de la catedral local San Juan. De Amel ha dejado indicios de su imaginería en estampas, detalles arquitectónicos y decoraciones, que sugieren la existencia de un estrecho vínculo entre sus trabajos y el universo de El Bosco. En el juicio final, por ejemplo, el Omnipotente aparece colgado de un firmamento poblado de ángeles y beatos, dominando una escena donde unos demonios monstruosos torturan a los pecadores, mientras que en otra obra, El Elefante Cercado, el artista representa a un extraño paquidermo que lleva sobre su lomo una torre acorazada, en medio de una violenta batalla. La Sociedad del Libre Espíritu. Pero no solo de Amel influyó en la fantasía de El Bosco, ya que en la cofradía del Cisne Blanco, o de Nuestra Señora, conoció también a otro extrañísimo personaje que incluso pudo suponer una influencia mayor sobre el artista. Se trataba de un judío de origen alemán llamado Jacob de Alamaegien, de quien se afirmaba que era el gran maestre de la Hermandad del Libre Espíritu. Extraterrestres, El Bosco y la espada Excalibur. ¿Hay un mensaje oculto en la Alhambra? Un pintor valenciano asegura haber desvelado leyendas encerradas en la decoración del monumento nazarí, con una técnica fractal de desdoblamiento de imágenes. Teo abre su ordenador portátil. Es una pantalla inmensa. Hace algo más de 20 años empezó a mirar la Alhambra con otros ojos. Disfrutaba de una beca de 2 años en la Casa de Velázquez de Madrid, la mejor residencia para estudiantes de Bellas Artes de la capital, cuando entró a analizar al detalle la decoración de las salas de la Ciudad Palatina Andalusí, en Granada. Su padre era guía turístico y él le acompañaba por toda España. Hay una frase que el pintor valenciano repite e insiste en rescatarla de la memoria, como quien recurre a un hito capaz de encontrar el sentido a una vida. Mi padre decía en la sala de las 2 hermanas que el día en que alguien le pusiera colores a la cúpula se vería a los 12 apóstoles. Pues lo he conseguido. Hay orgullo y lamento en sus palabras. Su padre murió antes de que él atara cabos y encontrara en las molduras que decoran el palacio nazarí los motivos que inspiraron a El Bosco, así como una representación de la espada Excalibur, en la que aparecen Cristo, el rey Arturo, un musulmán y un cristiano. Montaje del pintor sobre la supuesta relación entre El Bosco y la Alhambra. A última hora de la entrevista, el pintor fractal abre otra carpeta de sus archivos personales y muestra un secreto que había guardado durante la entrevista. Me habían dicho que esto no lo enseñara, pero ¿qué ves? El pintor amplía la imagen. Mirar es fácil, ver es otra cosa.
Asegura haber encontrado naves espaciales acompañadas por los seres extraterrestres que las construyeron. Teo desmiga a las paredes y bóvedas de mocárabes, de celdillas y alvéolos superpuestos. Primero fotografía y luego conjuga en su equipo, gracias a un software de imagen. Busca formas y referencias en la rica yesería con la que los arquitectos cubrieron los materiales vulgares de la estructura del palacio. Lo descubrí porque lo llevaba en mi corazón, dice. La luz y las sombras juegan un papel importante en su desvelo. Me di cuenta que el Bosco se inspiró en la Alhambra para realizar el Jardín de las Delicias. Así que apliqué la matemática nazarí al cuadro. El resultado fue sorprendente. Encajaban todas las figuras y estructuras, dice a este periódico. Asegura ver todo el mundo caótico que el Bosco representa en la famosa tabla que se ve en el Museo del Prado. Teo está convencido de la coincidencia que ha forzado en su máquina. Durante siglos la imaginación del Bosco ha perturbado por no encontrarle origen ni referencia. Sus motivos moralistas y seres híbridos tienen explicación, según el artista plástico. Hay una fecha en los ojos del personaje central, ¿la ves? Dice 1487. Estoy seguro que estuvo aquí. Sin duda, para el Bosco la Alhambra era el paraíso de las delicias. Asegura que todo el Bosco está concentrado en 40 centímetros cuadrados de una de las mocárabes. Todos los elementos que sostienen la estructura principal de la tabla del juicio final, del Jardín de las Delicias. El pintor señala ahora la altura del chorro de las fuentes del fondo de la composición del famoso cuadro. Dice que tal proeza solo era posible en Alhambra, gracias a la presión con la que bajaba el agua desde Sierra Nevada. Esas imágenes que se desdoblan sobre la pantalla de la poco usual investigación demuestra que el Bosco es el primer artista en fusionar el arte y la ciencia. Teo se crió hasta los 9 años en ese autobús que cruzaba la península ibérica. Me conocía el Prado de memoria, donde me marcó la obra de El Bosco, Velázquez, Archimboldo y la época negra de Goya. Nada comparable con el majestuoso edificio granadino, por el que paseaba cogido de la mano de su madre. Ahora, Teo cuenta que su meta es traducir el conjunto completo al lenguaje visual común, aunque sea poco común. En todos estos años no ha encontrado ni violencia ni sexo, todo es belleza, belleza y más belleza. La culminación de su investigación sería un proyecto de exposición para el lugar. ¿Está en contacto con la Alhambra? Estoy en permanente contacto con el jefe de investigación científica de restauración, Ramón Rubio. Ellos me dieron permiso para publicar mi trabajo de investigación privada sobre el Bosco. En estos momentos, estudian cómo ayudarme para investigar lo que tantos años ha estado oculto, asegura. El secreto, las matemáticas. El arte camina por el deseo de la irrealidad visible, construye lo que hay y no vemos. Así es el trabajo personal de este pintor, irreal y fantástico, cercano al Bosco. Misteriosos paisajes, antiguos castillos, mares, brumas, luces y tinieblas. Lo imaginado y lo visto sobre el lienzo, con reminiscencias esotéricas, personalizadas reconstrucciones imaginarias de otros planetas lejano, escribió Juan Ángel Blasco Carrascosa, comisario de la exposición Arte y Ciencia, que Teo presentó en 2003, en la sede de la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Su pintura inspirada en la geometría fractal, objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas, encuentra reflejo en la Alhambra. Es la cuna de la geometría fractal. Ellos aplicaron la geometría fractal a los relieves con variadísimas oquedades y estructuras en forma de mocárabes. El resultado es fascinante, el mensaje oculto es tridimensional. Hace 2 años que tiene permiso en el Palacio Nazarí para desarrollar sus investigaciones y encontró la espada Excalibur en el Cristo de la Luz, hace ahora 1 año. Teo señala lo que parece una espada y detrás de ella unos ojos y unos pómulos. Es Cristo. Le sorprende la veneración que le tienen en la cultura musulmana. A pocos centímetros de él hay una leyenda epigráfica que dice: en este jardín yo soy un ojo lleno de gozo y la pupila de ese ojo no es otro que nuestro Señor. Cuando descubrí la Excalibur tuve la sensación artística más maravillosa de mi vida. No podía creer lo que estaba viendo, lloraba y reía al darme cuenta de lo importante para todos nosotros que fue este descubrimiento. Paz con cosmonautas. No es fácil encontrar la simbología de la que habla el pintor, incluida en la imagen que ha construido a partir de los mocárabes. Ve un manto que forma la empuñadura y explica que eso es una fuente de vida con agua, que cae en cascada hacia 2 querubines con ornamentos de oro. En el centro, Teo ve un árabe y un cristiano intentando levantar una espada más pequeña, pero lo más curioso para el artista visionario es lo que define como código de 6 letras que hay en su empuñadura, girándola a la izquierda.
Ha creído ver en una de sus letras un símbolo hebreo. La Alhambra es su jardín de las delicias, la utopía en la que el ser humano disfrutará sin violencia, ni sexo, de la vida. Aquí no hay ni un centímetro al azar, dice. La luz hace del monumento diferente cada segundo. La Alhambra es el verdadero arca de la alianza, que contiene en su interior el pasado, presente y el futuro de la humanidad. Ahora empieza a hablar y nos va a dejar mudos. Acaba de cerrar su ordenador portátil. Regresa a Valencia. Si su padre viviera le diría que no son 12 apóstoles lo que aparecen, sino miles de cosmonautas en busca del paraíso. En fin amigos de Supercrack Estrellas, si el video te gustó comenta.